Bueno, gracias Cristina Pérez Iriondo. Me comunican que tenemos un poquito de tiempo para hablar brevemente de algunas cuestiones. Bueno, yo primero quería felicitar a todos los ponentes por esos proyectos tan maravillosos que nos han enseñado. Querría comentar brevemente la última ponencia, la última ponente, Cristina, el cuidado que has demostrado primero hacia las personas que van a vivir en esas viviendas que trabajáis, el cuidado hacia también la profesión, el cariño, el tesón, ¿no? Que demuestras en tu exposición, el esfuerzo enorme, ¿no? Por, a pesar de tanto tiempo y tanto esfuerzo, seguir con la ilusión de, pues eso, de cuidar a las personas, ¿no? Creo que lo has mostrado fantásticamente bien. Después tenía algunas reflexiones que me han venido a la cabeza cuando he visto las diferentes propuestas, ¿no? Tal vez por contraste la exposición de Juan Colbarreu, que ha mostrado un edificio en principio no se entendería como doméstico, ha comentado que, bueno, tal vez es común en ese tipo de espacios o de usos, perdón, el proyectar un edificio vacío, ¿no? Un contenedor para permitir diferentes usos. Bueno, es una pregunta, es una reflexión. ¿Por qué no ocurre eso en la vivienda? ¿Por qué la vivienda se utiliza como mecanismo de control, ¿no? De definir qué usos están permitidos y cuáles no en la vivienda? ¿Qué tipo de viviendas se pueden hacer y cuáles no? Como mecanismo de control, ¿no? No sé si Juan o cualquiera en la mesa quiere comentar algo sobre el tema de los usos, de la definición de los usos, de la necesidad en la vivienda. Aquí, ya, sí. Yo te doy las gracias por tus palabras realmente amables y me doy cuenta que no he citado a todo el equipo del estudio que ha trabajado mucho, ¿no? El agradecimiento no es solo a mí, sino que tenemos trabajamos en equipo con gente muy válida, y a los promotores que también, en fin, pues han sido una gente magnífica con la que hemos trabajado muy bien. Tú decías los usos. Nosotros nos hemos encontrado en nuestra experiencia al hacer estas viviendas, por ejemplo, tenían dudas si proyectar viviendas de 1, de 2, de 3, de 4 dormitorios, por aquello de que las necesidades cambian. Tradicionalmente siempre habían edificado viviendas más estándar y nosotros proponíamos viviendas más pequeñas, de 1 dormitorio, de 2 dormitorios, y porque efectivamente la vida cambia. Bueno, pues lo curioso de esta experiencia, el edificio se ha vendido muy bien. Cuando se terminó ya estaba prácticamente todo vendido porque a la gente le gustó, y la sorpresa era que se vendían antes las viviendas más pequeñas y más grandes. O sea, la gente quería 4 habitaciones, 1 habitación, 2 habitaciones, y las que más sobraban eran las de 3. A lo mejor es que lo que va faltando es el modelo, o sea, el modelo estándar es el que va disminuyendo, ¿no? Solo esa reflexión.
Curiosamente, cuando está encendido se pone rojo y cuando está apagado está verde. Sí. Yo estoy de acuerdo totalmente de acuerdo con la crítica que tú has iniciado, ¿no? Efectivamente, ¿por qué cuando nos piden que hagamos edificios en este caso para producir o para otros usos, nos dicen no, usted haga la envolvente o tú haces la envolvente, que nosotros sabemos cómo queremos vivir, ¿no? Pero sin embargo, cuando es vivienda dicen no, haz la envolvente y haz también lo de dentro porque yo sé cómo tienen que vivir, ¿no? Es verdad. Y claro, y eso, como tú bien has dicho, es alienante. No sé si ha dicho alienante o me lo he inventado yo, pero creo que lo es, ¿no? Esto es verdad que el nacimiento de eso lo conocemos y estaba bien. Es decir, el nacimiento de esa normativa es asegurar unos mínimos higiénicos en unas viviendas en un momento social en el que el productor de esas viviendas no los proporcionaba y entonces la administración tuvo que velar, las administraciones tuvieron que velar en Europa porque las viviendas tuvieran una habitabilidad y un mínimo, digamos, higiénico, y eso estuvo bien. Y también está bien que ese mínimo higiénico y ese mínimo de habitabilidad se vaya corrigiendo y aumentando, ¿no? Pero, sin embargo, creo que una cuestión es asegurar esos mínimos en toda la producción de viviendas y otra cuestión distinta es decir, no, mire usted, ya sé yo cómo tiene usted que vivir, ¿no? Por eso, por ejemplo, me ha parecido maravilloso vuestra voluntad de escapar de esa situación y hacer que el espacio pudiera fluir a pesar de esos constreñimientos. Pero es verdad que esos constreñimientos están allí y que si uno lee cualquier memoria de un arquitecto que viene a construir desde otro país porque gana un concurso, etcétera, y publica la memoria en una revista especializada, su memoria siempre empieza más o menos: les pido perdón a todos ustedes, queridos lectores, por lo que van a ver, pero está obligado por la normativa española. Todas, más o menos, con unas palabras o parecidas, empiezan así las memorias, ¿no? Efectivamente, eso sucede y no debería suceder. Debería ser una vivienda, en mi opinión, que el usuario decidiera, el usuario, las usuarias, los usuarios, cómo se organicen, decidiera cómo debe ser. Bueno, es evidente, palpable el buen rollo entre Juan y yo, pero también tengo alguna flor para Cristina Hacha, ¿no? Me ha gustado mucho también su presentación y su incidencia en escenas domésticas, ¿no? En escenas en las que hemos visto a mujeres normalmente, o en la mayoría, si no todas, ¿no? Realizando diferentes tareas, ¿no? Domésticas. Y bueno, igual enlazando con la jornada de mañana, ¿no? De tareas también productivas, ¿no? Dentro de la vivienda entendida como un lugar de trabajo, como vivienda taller, como un modelo existente en el pasado, olvidado, pero que vuelve, ¿no? Y que creo que mañana, si no me equivoco, es el tema fuerte de la jornada. Quería enlazar un poco con el día de mañana para cerrar, felicitar a Cristina Hacha, que me faltaba, y darte la palabra, por supuesto, si quieres añadir algo más. Sí, yo al hilo de todo lo que estábamos diciendo y al hilo de lo que explica Juan acertadamente de dónde nace todo este constreñimiento de la vivienda que producimos hoy en día, efectivamente es que lo que le hemos quitado todo resquicio de ambigüedad. No sobra ni un metro cuadrado y los que están además están encajonados. Son cubículos uno junto a otro, todos con una puerta y una ventana. Entonces ahí es muy difícil bueno, pues hablar de... A ver, todo es posible y al final todos vivimos en unas viviendas muy parecidas.
Pero yo creo que sí que estamos, con estas soluciones constreñidas, lo que estamos constreñiendo es el vivir de la gente, ¿no? Estamos restando posibilidades de uso y, en definitiva, el que cada uno desarrolle su actividad en casa plenamente, ¿no? Al final, la vivienda de uno es una cosa muy importante. Donde vive uno, pues le puede marcar, ¿no? Como persona, le puede ayudar a crecer o lo contrario. Y deberíamos, yo creo que como profesionales, reflexionar sobre qué viviendas proyectamos. Tienes que hablar con este. Bueno, se me oye, ¿no? Lo que pasa con la normativa, yo creo que ha llegado a definir lo que es y lo que no es vivienda, ¿no? No es que nos diga cómo tiene que ser la vivienda, es que si no es así, no es vivienda, no es calificable. Si no cumple todas las condiciones, deja de ser llamada vivienda, o sea, no puede ser vivienda, o sea, llega hasta ahí, ¿no? Y pasa un poco también con las normativas, bueno, en el caso de estos locales en planta baja habilitados, ¿no? Son normativas que posibilitan ese cambio de uso, pero también son normativas hechas desde la negación, ¿no? De lo negativo. La vista recta tendrá que ser superior. O sea, estamos poniendo las fronteras, las pegas antes de resolver, ¿no? Bueno, vamos a buscar con optimismo, vamos a intentar, o sea, lo que ha dicho esta mañana el arquitecto David, ¿no? David Lorente, lo de dentro no queremos que se vea, bueno, no queremos que se vea si está mal, ¿no? Si está muy bien, pues igual queremos verlo, ¿no? O sea, vamos a ir con una mente abierta, ¿no? Y con la vivienda lo mismo, ¿no? Bueno, o sea, habrá que tomar medidas para que no pasen las situaciones que comentaba Juan, ¿no? O sea, no llegar a ese extremo de especulación que llevaba a vivir en condiciones antihigiénicas, pero, bueno, abramos un poco las mentes, ¿no? Bueno, creo que no lo he dicho, pero obviamente el público tenéis también que participar. Bueno, yo era sobre todo para felicitar a los ponentes, que los 4 son miembros de la delegación en Vizcaya del colegio, producen su arquitectura desde Bilbao, bueno, desde Vizcaya. Juan está un poco más apartado, pero está aquí su socio de despacho Daniel, que siguen teniendo en Astra Dual Estudio. Y es una muestra más, bueno, nos hemos quedado pocos, pero casi todos vizcaínos, pero es una muestra más de la buenísima arquitectura que se produce en nuestro territorio. Da la casualidad de que los 4 son amigos míos, además. O sea que tengo una muy buenísima relación con los 4. Y bueno, pues resaltar un poco la complejidad que tiene toda la actividad proyectual, tanto en la vivienda como en el edificio vacío, que además lo que ha expuesto Juan de su producto o de su edificio de producción en el Parque Tecnológico de Zamudio, pues esta mañana ha salido también en la ponencia de las fábricas de zapatos americanas, como también la planta era una planta libre en la que solo tenía marcado un poco la accesibilidad. Al final, la arquitectura es un poquitín el arte de dar cobijo a las distintas actividades del hombre, ¿no? Quitando la agricultura, que también nos sirve para podernos alimentar, como ha dicho otra de las ponentes de la tarde, de la alimentación, no de la gastronomía, sino de la alimentación. La arquitectura es la otra actividad humana que prácticamente toda la humanidad necesita, ¿no? Las otras, la medicina también es importante, pero hay gente que muere sin haber ido nunca al médico. Y la ingeniería pues también es importante, pero también hay gente que muere sin haber necesitado un ingeniero. Entonces, bueno, pues, en fin, yo creo que este es un ejemplo un poco de todos los que trabajamos un poco en el ámbito de la ciudad, en la que tenemos que estar congratulados y alegrarnos de que estos acontecimientos como el que sucede aquí pues se desarrollen en Bilbao, aunque a última hora de la tarde pues estemos pocos. Yo desde mi papel como organizador de este evento pues quiero agradeceros a todos vuestra presencia,
tanto a los ponentes, a los que habéis presentado papers, como a los asistentes, porque yo creo que son jornadas muy densas, pero que al final nos vamos con un par de ideas que se hayan aclarado en estos días, que ha habido 29 exposiciones más o menos, pero yo creo que son importantes, ¿no? Son jornadas densas, son jornadas en las que cada uno expone sus ideas, su modo de ver la profesión, su modo de desarrollarla, y yo creo que, bueno, pues que yo me estoy muy feliz porque creo que la tercera edición del VIA está resultando un éxito. Entonces, felicitar un poco a todos los ponentes y a todos los asistentes que hemos aguantado otro día de jornada intensa. Muchas gracias. Por seguir un poco más y al hilo de lo que comentabais, incidir un poco en la idea que estabais abriendo acerca de vivienda y enlazando un poco, como decía Alex, con lo que vendrá mañana, preguntaros un poco por si ese principio de especificidad que ha entrado en la vivienda, que no es de siempre, en lo cual el programa de vivienda cada vez se ha hecho más específico y las instancias cada vez se han ido haciendo distintas, cosa que no ha pasado siempre, sino que antes normalmente las actividades se realizaban en una gran estancia y todas las implicaciones políticas y vitales que tiene eso en el proceso de vida, si somos conscientes de ellos, si esta especificidad no ha llevado a invisibilizar parte de los trabajos domésticos, si esta especificidad ayuda o no ayuda a establecer una relación más directa y que ayude a la integración de los trabajos productivos y reproductivos en la sociedad, y así como a crear otras ideas que como profesionales hemos de ser conscientes cuando proyectamos que están relacionadas, porque la arquitectura genera política, porque está y tiene que estar cargada de ideas políticas, porque incidimos en la polis y todas nuestras ideas al proyectar tienen que pensar en ello, ¿no? Desde si desechamos y pasamos por asumir la normativa hasta si pensamos por repensarla e incidir en nuevas posibilidades. No sé si queréis incidir un poco sobre ello o os lanzo un poco. Pues a mí, para comentar tu reflexión, se me ocurre decir que creo que bueno, yo recuerdo, vosotros habéis hablado de qué es esto de houses. Yo recuerdo un dibujo de Charles Ames en el año 41, me parece, en medio de la Guerra Mundial, que se titulaba ¿Qué es una casa? Bueno, en realidad era un dibujo para un artículo que se titulaba ¿Qué es una casa? Pero la ilustración del artículo ha pasado a la historia y el artículo no. Lo que conocemos ahora es la ilustración que es de Charles Ames. Y entonces, ¿qué es una casa? Era un dibujo con no había un perímetro, pero había un montón de actividades. Pues, por ejemplo, oír música, asearse, cuidar a los niños, enseñarles a los niños, hacer la comida. Eso era lo que era una casa, ¿no? Y ese dibujo ha pasado como digamos, paradigma de lo que es una casa para un arquitecto que busca una casa flexible, no compartimentada como obligan la normativa, todas las normativas de nuestro entorno, ¿no? La normativa del País Vasco también, porque tienes como esta obligación de cumplir esa normativa y, por tanto, aunque es un poco más abierta, como casi siempre, pero que también obliga a estas compartimentaciones. Y este dibujo ha pasado como a la historia como el paradigma del espacio flexible. Yo creo, sin embargo, que ese dibujo de Charles Ames ya no sirve, por muy flexible que sea y por muy, digamos, guay. Y una casa ya no es eso. Y tiene que ver, me parece, con lo que tú decías. ¿Por qué? Porque creo que las actividades que antes se hacían en la casa, muchas ya no se hacen en la casa. Y las actividades que no se hacían en la casa, muchas se hacen en la casa. Por tanto, ya no nos sirve.
Por ejemplo, en el edificio que hemos enseñado nosotros de estas plantas de producción, de software y de biotecnología en el parque tecnológico, se hacen actividades que antes se hacían en casa. Por ejemplo, cuidar a los niños, dar de comer a los niños, asearse, ponerse guapo o guapa, hacer gimnasia. Todas estas cosas se hacen allí, que eran cosas que antes se hacían en casa. Y en casa se hacen cosas que antes no se hacían en casa. Por ejemplo, trabajar, enviar emails a cualquier hora, a cualquier lugar del mundo, que eso forma parte del trabajo que antes se hacía en la oficina. De hecho, cuando nosotros estamos aquí, todos los que estamos aquí reunidos, hemos hecho cosas que antes solo hacíamos en casa, porque son muy privadas, ¿no? Por ejemplo, mandar un mensaje privado a alguien muy privado, es un tema muy privado, ¿no? Esto antes no se podía hacer en un salón de actos. Y lo mismo que hacemos cosas en casa, que antes, por ejemplo, dar una clase por videoconferencia, ¿no? Es decir, que estas situaciones de lo que pasaba en casa, lo que no pasaba en casa, hace que todo cambie y que ya ni siquiera esa planta libre que uno se imaginaba cuando veía el dibujo de Charles Ames, que fue previo incluso a las Case Study Houses, se ha quedado como atrás, ¿no? Precisamente por esa inespecificidad que es la nueva especificidad de la casa, en mi opinión, ¿no? Que es que ya no hay casa. Se ha producido una descasificación, creo yo. La casa ya no nos sirve, porque se nos ha quedado pequeña. Primero porque es muy pequeña, en muchos casos, como esta mañana las 10 habitaciones de la casa 50 metros cuadrados, o esta tarde, perdón, pero también porque se nos ha quedado pequeña en general, porque ya queremos hacer cosas que antes teníamos en casa, queremos hacer fuera, porque las tenemos que hacer constantemente. Hombre, yo creo que nuestra obligación es crear unos espacios lo suficientemente flexibles como para que puedan hacerse lo que antes se hacía en una casa y lo que no. Que se pueda trabajar o que se pueda... O sea, si conseguimos la suficiente flexibilidad, yo creo que podría seguir funcionando. O sea, a lo mejor a Ames le faltaban funciones, pero si preconiza unos espacios flexibles, podríamos insertar las nuevas funciones, o sea, podría transformarse y adaptarse. De hecho, debería de, ¿no? Sí, cierto, pero a la vez creo que no. O sea, estoy de acuerdo contigo, por supuesto, o sea, sostengo todo lo que dices, pero también creo que hay cosas que no queremos hacer en casa, ¿no? Y que cosas que antes se hacían en casa y que ¿por qué? Porque por eso a eso es lo que yo llamo descasificación. Es decir, que yo quiero estudiar fuera de casa, yo es decir, ¿no? O sea, una persona quiere estudiar fuera de casa, quiere amar fuera de casa, quiere relacionarse fuera de casa, quiere cultivarse fuera de casa, porque esas cosas quiero sacarlas de casa, porque todo es casa, digamos, ¿no? Y parte de lo que antes era público ahora también es casa. Por tanto, por mucho que consiguiéramos una casa perfecta, que asumiera todas esas funciones, no nos serviría a nosotros, hombres y mujeres y hombres del 2018. Porque nosotros creo que hemos ya avanzado sobre esa antigua situación. Gracias a muchas cosas en las redes sociales, que hacen que un lugar tan aparentemente público como este salón de actos, que es un salón de actos de una universidad pública, en un edificio público, de un país democrático, sin embargo se utilice para hacer una labor, para hacer una actividad puramente privada, ¿no? Pero no ya porque la casa sea insuficiente, sino porque el mundo ya es distinto. Y ya esa barrera entre lo que era casa y lo que no, creo que ya no existe. Ahora lo he pillado yo, el turno. No, que lo tenía yo pillado, Alex. Ah. Es que quería insistir un poco en lo que está diciendo Juan, que estoy totalmente de acuerdo con él, frente un poco a lo que decía Cristina, porque por enlazarlo con el tema de ayer y con el tema de mañana, ayer a la tarde era el tema de los Big Data, ¿no? Y hablábamos de
de cómo los utilizábamos, y yo creo que precisamente en la vivienda es donde no lo utilizamos para nada. Hacemos como unos análisis de habitaciones, pero realmente no preguntamos, cuando ya la gente ha ocupado la vivienda, cómo la está ocupando. Por ejemplo, el dato que revela Cristina no es nada sorprendente, porque la gente, estadísticamente, que quiere habitaciones de 4, no es porque haya más familias con 4 hijos, sino porque existen muchísimos grupos ya de 2 familias que se han juntado, porque existe también gente que trabaja en casa y junta 2 habitaciones para hacer un despacho. Los que quieren una habitación son gente que vive solos, que ya son en Vizcaya, creo que eran cerca de un 21% de gente que vive sola, y esos ni cocinan en casa. Y ahí era donde iba, enlazándolo con lo que dice Juan. Hacemos cocina porque la normativa nos obliga, y esto es tirar el dinero. Esto es absolutamente del pasado. La gente que vive sola, y mucha gente incluso que no vive sola, demuestran que no han cocinado en su vida. O sea, tienen una nevera con una cerveza por si un día quieren ver un partido y no lo ven en el bar. Porque por la mañana desayunan, comen y cenan en los distintos sitios de la ciudad, van al gimnasio, como ha dicho Juan. Su casa es un sitio para dormir y para nada más. Entonces, sí que hay elementos que sobran, y uno de ellos, por ejemplo, es la cocina, que es una transformación fundamental, que mañana Ana Buchaner nos hablará de la Kitchenless House, pero es una demanda, y esta demanda no solamente ya echemos la culpa al gobierno que no le hace caso, los propios arquitectos muchas veces pensamos que cómo alguien no va a necesitar una cocina. Entonces yo, de alguna manera, lo que quería incidir en lo de Juan y uniéndolo con lo de ayer es ¿por qué nosotros hacemos tan poco uso de los sociólogos? O sea, hablamos de la transdisciplinaridad en la arquitectura como grande, pero la verdad es que cuando hacemos vivienda siempre echamos la culpa al gobierno, a la normativa, al colegio, a las regulaciones, pero nosotros mismos no incorporamos muchas veces datos de nuestros propios usuarios después de que han habitado nuestra vivienda. Y en tu caso, por ejemplo, Cristina, es que lo tienes como a huevo porque está clarísimo. De 4 habitaciones, de 1 y de 2. Posiblemente la de 2 sea gente dependiente que tienen un cuidador, ¿no? Enlazándolo con lo de mañana. Entonces, es que me parece un tema súper pertinente porque no solamente han cambiado los modos, sino que los usuarios ahora lo utilizan, como Juan ha dicho, la casa se ha hecho pública, la ciudad se ha domesticado y nosotros siempre proponemos previendo lo que puede pasar, pero realmente recogemos pocos datos de los usuarios a posteriori. Ahora sí tomo yo la palabra. Claro, es que los límites de la casa nunca han estado tan claros como nosotros creíamos. En la ciudad medieval, la calle era un continuo. El espacio de trabajo, el espacio doméstico, la calle eran un continuo. El error ha sido pensar que la casa es ese espacio que queda detrás de la puerta, que cerramos y abrimos con la llave. La casa también se puede entender como la ciudad, como personas que ocupan distintos inmuebles y en cambio viven juntas, porque comparten cuidados, porque comparten aficiones, a lo mejor estudian en un mismo lugar o cocinan conjuntamente en una de las casas, ¿no? Entonces, el límite de la casa también es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Las personas tienden a utilizar el espacio a un lado de la puerta con llave y al otro lado de una forma pues también muy fresca y muy variada. Seguramente tendríamos que escuchar más o un poco, si no lo hemos hecho nunca, a los sociólogos para ver distintas y otras formas de entender el espacio doméstico. En la exposición de Hacha veíamos un espacio amarillo, ¿no? que unía de los distintos locales, y ese espacio amarillo también puede entenderse como espacio doméstico, porque podemos estar ahí fuera, podemos estar con personas que nos rodean, ¿no? y vivir con ellas también. Me hacen así. Si os parece bien, entonces lo dejamos aquí por hoy. Gracias otra vez a todos y a todas por haber venido y nos vemos mañana.